¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es una alegría nuevamente estar juntos y compartir este tiempo, palabras de Dios, palabras de inspiración, palabras que nos traigan al corazón y a nuestro espíritu paz. Y bueno, esa es nuestra intención. Si al final de esta conversación, de este video, si al final de estos minutos tú puedes sentir alivio, puedes sentir que Dios te habló, y puedes decir, estoy un poco mejor, voy a estar muy feliz, porque en definitiva ese es el propósito por el cual hacemos estas grabaciones. Estaba recordando de una mujer en la época de Jesús y ya quiero ir adelantando el título de este mensaje, Los silencios de Dios. Y capaz que ya empezaste a identificarte, tal vez estás diciendo, y yo he pasado por muchos silencios de Dios. Significa que has orado, a veces has clamado, otras veces has llevado la oración a un nivel que nosotros le llamamos el gemir. Nosotros, en nuestra experiencia con Dios de estos años, le hemos enseñado a la iglesia que hay varias oraciones o tipos de oraciones. Está la oración esa rápida que hacemos cuando tenemos un rico plato de ravioles con tuco y se va a enfriar y decimos gracias Señor y entramos a comer, porque es una oración simplemente rápida de gratitud y no tiene mucho sentido hacerla extensa o de mayor clamor. Luego decimos que hay otra oración que es una oración que, siguiendo el mismo ejemplo que puse, es cuando empieza a escasear la comida o cuando no tengo alimentos. Es otro tipo de oración. Esa sí es un poco más larga, porque no tengo nada que se me fríe. Y la hacemos, estamos en un nivel de más palabras, tal vez se nos entrecorte la voz, y si tenemos hijos, familiares, queremos que no noten nuestra ansiedad, pero es otra oración. Después nosotros sabemos que hay otro nivel al cual le hemos dicho el clamor. Es la oración de un padre que tiene un hijo internado, que el diagnóstico no está claro y que posiblemente entra al bloc por alguna cirugía o posiblemente al CTI, y uno nota en el ambiente, los médicos corren, no hay mucha información, puede ser después de un accidente, puede ser en una situación de un dolor intenso. Y tal vez tú estás recordando algunas de estas experiencias y ahí hay un clamor, hay una oración que le hacemos en una sala de urgencias, en un pasillo, afuera del hospital, en la vereda, y ya no nos importa si alguien nos ve. En otras circunstancias nunca la haríamos en esos lugares, porque tenemos ese pudor, que dirán, y van a decir, van a pensar que estoy mal de la cabeza, ¿cómo voy a orar de esta manera? Pero cuando está bajo esa presión intensa, que el hilo de la vida, que la vida de un hijo, de un familiar pende de un hilo, nosotros hacemos ese nivel de clamor. Y nosotros hemos aprendido que hay otro nivel, más arriba todavía, que le llamamos el gemir. El gemir no da palabras, es casi como un quejido, porque ya no nos sale palabras. Vamos a hablar y no sabemos qué hablar. No sabemos porque estamos tan ahogados por la noticia. Nos ha golpeado tanto que lo que nos sale es un gemir, es un gemido, es un sonido que nosotros no entendemos, o tal vez entendamos porque somos nosotros los que estamos haciendo el gemido, los que están rodeándonos menos van a entender, pero Dios lo entiende. Entonces estas oraciones que las hemos aprendido en el transcurso de la vida y hemos hecho, de todas ellas hemos hecho algunas, y por no decir todas ellas en algún momento de nuestra vida, pero también hemos descubierto que hay momentos de silencios de Dios, que tú oras y parece que la oración no llega al techo, que estamos clamando, gimiendo, golpeando el suelo con nuestro puño, pero nos da la sensación que la oración no pasó del techo, que Dios tal vez escuchó,
pero no está respondiendo. Entonces esta historia está en dos evangelios, en Mateo y en Marcos. Después podés leerla, porque te voy a citar Mateo 15, 21 en adelante. Y es una historia un poco rara. Hoy yo no sé qué pasaría si alguno de nosotros hiciera lo que Jesús hizo o dijéramos lo que Jesús dijo. Yo creo que hoy no lo podríamos decir. Pero la historia dice que Jesús iba de paso, iba caminando y sale una mujer, dice cananea, y empieza a gritar, dice a clamar. Acuérdate de los niveles que decía, a clamar. Estamos en un nivel muy alto, antes del gemido, a clamar. Pero en el clamor esta mujer va a dar títulos que solo la gente que conocía quién era Jesús podía hacerlo, porque dice Señor. Primero utiliza esta expresión que era poco usada, pocos sabían que Jesús era Señor. Acuérdate que ya lo dijimos en instancia del ciego Bartimeo, los que han venido siguiendo esta secuencia se acordarán de cuando hablamos del ciego. Pero para aquellos que no han seguido, yo quiero decirte que así como aquel ciego estaba describiendo un título de Jesús, una distinción profética que solo algunos entendían y podían decirlo, y que en este caso esta mujer está hablando de Señor, que no todos estaban entendiendo ese título, no todos ni siquiera lo estaban creyendo, ni siquiera podían decir que Jesús era Señor, excepto algunos. Luego dice hijo de David. Acá está indicando que esta mujer tenía un conocimiento de Jesús bastante más amplio que el resto. No sé de dónde lo sacó, no tenemos claridad si de un vecino, si de alguien que pudiera orientarla, no sabemos. Lo que sabemos es que esta mujer sabía quién era Jesús, lo tenía claro, sabía que Jesús tenía una respuesta para ella. Entonces esta mujer dice, va a clamar, va a gritar, Señor, luego dice, hijo de David, y luego agrega algo que es muy común en la Biblia, que es la misericordia, porque dice, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Primero de ella, porque estaba bajo un clamor, había una situación desesperante. Su hija estaba atormentada por un demonio y lo va a decir, dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces acá seguimos entendiendo que esta mujer tenía plenos conocimientos de la situación, sabía quién era Jesús, sabía que su hija estaba atormentada por un demonio. En otros momentos podíamos hablar de alguna enfermedad mental, podíamos hablar de situaciones que tenían que ver, o mejor dicho, no sabríamos cuál sería la situación, pero podíamos describir como un momento de esquizofrenia, de descompensación, de alguien que está a los gritos, de alguien que está bajo un shock impresionante y no sabemos qué le está pasando. Bueno, esta mujer sabía quién era Jesús y sabía lo que le pasaba a su hija. Mi hija es gravemente atormentada. Pero lo curioso es lo que sigue, por eso hablamos de los silencios de Dios. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Yo he predicado esto muchas veces, pero quería asociarlo a la semana en la cual vivimos y a la circunstancia en la cual vive nuestra nación y el planeta entero, que bajo esta cuarentena, bajo esta situación que nos ha tenido a todos los seres humanos un poco restringidos y guardados y protegidos y hasta con un poco de miedo y estamos esperando a ver qué pueda pasar y hasta dónde va y cuándo terminará y toda esa historia. Entonces, acá aparece el primer silencio. Jesús no responde palabra. No responde palabra. Y yo he dicho, y esto va para ti, va para mí, ¿cuántas veces hemos orado y no hay respuesta? Yo hace muchos años, recién empezaba la obra acá y empezaba a pastorear, y un amigo, pastor de muchos años, ya 10, 12, tal vez 15 años de pastor más que yo, o sea, en ese momento ya tenía esos 15 años,
Y no sé bajo qué situación o alguna experiencia, yo le estaba contando de esas primeras experiencias que uno tiene con Dios, con la gente. Yo recuerdo en esas primeras experiencias, recién empezando la obra, llega una maestra que trae una amiga, también maestra, que estaba embarazada, y era su tercer embarazo, donde había perdido los 2 primeros ya nacidos. Ella tenía una enfermedad que afecta al sexo masculino. En la medida que una persona se embaraza y tiene, es decir, del sexo femenino, ese bebé va a nacer, se va a desarrollar, va a heredar la enfermedad y así va a seguir tal vez por mucho tiempo, no sé cuántas generaciones, pero va a ser siempre la misma situación. Esa mujer, el día que quede embarazada, si es mujer va a progresar, va a tener a ese bebé y se va a desarrollar, pero si es varón, en cuestiones tal vez de días, algunos meses, va a fallecer. Bueno, y su amiga la va a traer a la casa nuestra, nos va a contar la historia, y yo lo tomé como un desafío, y empecé a hacer una oración de aquel nivel que yo le contaba, de ese nivel de clamor, y tenía mucha esperanza. Digo, bueno, Señor, de verdad que esto puede ser impactante para nuestra ciudad, para el comienzo de la obra, para un despertar espiritual de la ciudad. Y obviamente su embarazo era de un varón, ella estaba esperando un varón, sabiendo todo lo que iba a pasar. Bueno, nació muy bien, empezaron a desarrollarse los días, a correr los días, y siempre estaba esa incógnita y la oración y esperando el milagro. Bueno, pasó un tiempo, cerca de unos cuantos meses, hasta que va a fallecer ese bebé. Y yo estuve así, me acuerdo, en el sepelio, haciendo también una pequeña ceremonia, tratando de explicar lo que no podía explicar y tratando, porque a veces, y esto yo lo he aprendido no hace mucho, uno cuando es pastor y sobre todo cuando es joven, uno cree, porque tal vez la sociedad demanda, las personas que vienen a uno, vienen desesperadas, vienen buscando una ayuda, que uno tiene que tener la respuesta. Y creo que es un poco de los uruguayos, no sé si pasa exactamente en todo el mundo. Y los pastores tal vez tomamos esta posición, que siempre hay que tener como una respuesta, como si estamos como representando a Dios, como ese vínculo. Entonces tiene que haber una respuesta. Y de alguna forma muchas personas nos identifican y bueno, si tengo que insultar a Dios porque algo no salió, bueno, insulto al pastor, que es como que estuviera insultando a Dios, algo así. Entonces, hoy yo sí, tal vez me sigue costando hablar, y sobre todo cuando es un bebé, obviamente, que es muy duro poder tener palabras y poder consolar y todo lo demás. Pero a esta altura de mi vida no trato de explicar ni defender a Dios, porque sé que Dios se defiende solo y que a veces no hay explicación. Entonces no sé si hablando con este pastor, contándole, y él me decía, Dios siempre responde. Y yo digo, ¿cómo Dios siempre responde? Y acá no me respondió. No, dice, Dios muchas veces dice sí a la oración, la puede decir casi instantáneo. Tú estás orando por algo, Dios dice sí, a los minutos lo tienes. A veces te dice espera un poco, espera un tiempo, hay que esperar. Y otras veces Dios dice no. Y otras veces, luego de decir que no da explicación. Pero responde. Entonces quedé con eso, no sé, meditando y en la medida que han pasado los años, y de conocer más a Dios y conocer a la gente y conocerme a mí mismo, bueno, he aprendido que esas respuestas de Dios, que son complejas, que Dios nunca o casi nunca va a responder como nosotros queremos, sino que Dios responde bajo su sabiduría y como Él quiere. Lo que tengo que destacar es que a veces están los silencios, que es distinto al sí, al espera y al no, sino que los silencios uno queda como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? En este caso Jesús no responde palabra, ahí aparece un silencio.
Después vamos a ver de un gran silencio universal, pero eso dentro de unos minutos. Mientras tanto, terminemos la historia. Dice que los discípulos, cuando escuchan a Jesús, o mejor dicho, cuando no escuchan, cuando ven que Jesús sigue caminando y no responde, van a hacer lo mismo o parecido a lo del ciego Bartimeo. Recuerdas que el ciego también clamó y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le decían al ciego: no seas desubicado, callate, estás dando gritos, estás molestando. Van a decir que sos un loco, mira cómo gritas. En este caso, se acercan a Jesús. Y no sé si por congraciarse o qué, le dicen a Jesús: hay una mujer como loca ahí gritando, despídela, porque nos está dejando mal, viene gritando, desesperadamente gritando. Entonces, Jesús responde algo sumamente curioso, pero que no dejaba de ser verdad en ese momento, cuando él dice: yo fui enviado a los hijos de Israel. Entonces, como diciendo, esta mujer es cananea, no tengo ni siquiera que responderle ni hablarle. Entonces dice que la mujer viene corriendo, se ve que abre camino, no le importa lo que están diciendo, y se va a postrar ante Jesús y va a volver a decirle: Señor, y utiliza otra palabra más fuerte: socórreme. Señor, socórreme. Jesús va a decir algo que, como dije hoy, si hoy nosotros lo dijéramos a alguien, yo creo que terminaríamos hasta preso. Entonces Jesús le dice a esta mujer, una vez que ella insiste, y Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, por no decir perros, pero perrillo, dijo una palabra un poco más suave, siendo que judíos y los que no eran, los gentiles, tenían esa denominación peyorativa de perro, que era como hoy, no sé, la podemos usar con otros animales, tal vez para nosotros sea hasta un tanto cariñoso, pero lo que es un perro, pero en aquel entonces era una definición peyorativa horrible. Que Jesús dijera eso, y lo dijo. Dice: no está bien tomar el pan de los hijos. Entonces usted imagínese en una mesa donde estamos todos comiendo, y viene el perro de la casa a buscar que alguien le dé algo, y que usted, todos estamos comiendo, y que usted tome del hijo que está a su lado, por ejemplo, un poquito más lejos, tome de la comida del hijo y se lo dé al perro. Entonces Jesús dice: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. La mujer interpreta lo que Jesús dice. Por eso digo, es fuerte esto, pero veamos lo que la mujer interpreta. Entonces dice: sí, Señor, como diciendo: sí, entiendo lo que dices, pero los perrillos comen de las migas que caen de los hijos, de la mesa de los hijos. Comen de esas migas. Entonces Jesús fue golpeado en su interior, porque paró, reaccionó y dijo: ¿qué es lo que está diciendo esta mujer? Ni se me ofende, ni me devuelve la ofensa, ni me está diciendo que yo, no sé, podía haberle dicho cualquier cosa, podía haberle respondido de la misma manera, o peor. Sin embargo, ella utiliza la misma definición de Jesús, muy ofensiva, la utiliza para obtener lo que ella quería. Y vuelve a decirle: sí, Señor. Vuelve a decirle: Señor. Estaba postrada, estaba pidiendo socorro porque ella se acordaba de su hija y sabía que Jesús la podía liberar. Y por eso hace lo que hace. Cuando hace esto, dice que Jesús tal vez toma aire y dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, la mujer obtuvo la respuesta de Jesús una vez que Jesús hace ese gran silencio. Pero esta no es la historia en discusión. Tal vez tú puedas profundizar, buscar las épocas. Como dije hoy, yo si le digo a alguien de esa forma podía terminar preso, sería muy, muy chocante. Pero esta mujer no le importó en ese momento, sino que utilizó las mismas palabras para obtener lo que ella quería. Fue muy sabia. Jesús reconoció
que esta mujer al final obtiene lo que ella necesitaba porque responde no solo con sabiduría, sino con ese clamor. Pero vamos a aprovechar a hablar del silencio. Nosotros hoy estamos en Semana Santa. Yo no sé cuándo tú vas a mirar este video, tal vez fuera de esta semana, o tal vez dentro de 6 meses, o tal vez dentro de algunos años. No sé cuándo lo vas a mirar. Pero hoy es sábado de Semana Santa y para muchos hoy es como un gran silencio. Algunos tienen en forma religiosa, guardan este día, hasta hacen ayunos, se cuidan porque ellos interpretan que hay un silencio en el universo. Yo, como he dicho, Dios nos dio una mente para pensar, pero también soñar y a veces, no sé, disparar con esa mente y viajar en el tiempo y todo lo demás. Y yo me imaginaba en los tiempos de Jesús. Jueves, algunos dicen que Jesús en la última cena fue el miércoles, que murió el jueves. En fin, es una discusión teológica y todo lo demás que yo no voy a entrar ahora, pero no importa el día exacto que Jesús muere, si fue jueves o viernes, lo que importa es que él sí murió con un propósito. No murió porque se le antojó un faraón, porque se le antojó a un César o se le antojó a alguien. Murió bajo un plan establecido por Dios. Lo va a decir Pedro en los capítulos primeros del libro de los Hechos. Pedro es muy contundente en esta respuesta y el por qué, y apela a varias profecías de cómo se cumplieron estos tiempos. Fue muy preciso en ese discurso el apóstol Pedro. Pero en el momento de que Jesús entra al Getsemaní y empieza a orar sabiendo que en pocos minutos lo vendrían a llevar preso y que más tarde iba a morir en la cruz, él empieza en una agonía delante de Dios y yo me imagino un silencio de Dios. Me imagino Dios no respondiendo, como esa respuesta implícita que Dios le diría, tú sabes la respuesta. Nosotros a veces le decimos a los hijos, a los amigos, a la esposa, al esposo, cuando nos pregunta algo, y a veces hasta para que reaccionemos, y nosotros en vez de seguir una discusión, nosotros decimos, tú sabes la respuesta. No es necesario que yo lo diga, tú lo sabes. Jesús quería que el plan fuera por otro lado porque sabía que le esperaba horas de tormento, horas de tortura, horas terribles. Sin embargo, Jesús, entendiendo que era la única manera, ¿se acuerdan aquella expresión, si es posible pasa de mí esta copa, porque era terriblemente amarga? Y muchos interpretan que era por la tortura romana, pero era más que eso. Yo siempre voy un poco más, porque más allá del dolor físico, que obviamente nadie lo quiere, y si uno puede evitarlo, lo evita, Jesús sabía que el dolor más grande que iba a llevar era la ofensa que los seres humanos le hemos hecho a Dios por darle la espalda. Y Jesús iba a cargar en su muerte el pecado de toda la humanidad. Entonces yo cuando hago esto le pongo el ejemplo a las personas y me lo he puesto a mí, se lo pongo a cualquiera, en este caso te lo pongo a ti el ejemplo. Si a ti te llevan al juzgado y tú no sabes por qué y estás allí y el juez te dice, hay un vecino que lo ha denunciado a usted porque ha hecho esto y aquello y posiblemente algo grosero y usted reacciona, pero usted dice, yo no lo hice, pero hay prueba, hay testigos, dicen que usted lo hizo. Entonces usted es culpado injustamente y usted no se siente bien, se siente terrible y va a tratar de defenderse y ver un abogado y va a decir esto no va a terminar acá porque yo no lo hice. Usted dice yo soy inocente. Jesús era inocente. Los culpables eran el resto, éramos nosotros, pero Jesús era inocente. Y él sabiendo que la única manera era el plan del sustituto, muriendo Jesús por el resto, es que él decide tomar el lugar de los seres humanos para que todos podamos venir a Dios a través de Jesús. Si no era imposible. Entonces, cuando predicamos de esta manera y decimos estas palabras, las personas a veces no entienden porque lo asocian a una religión. Cuando hablamos de Jesús y hablamos de Dios,
todo es fenómeno. Podemos decir, sí, yo creo en Dios, Dios es uno solo, yo tengo mi religión, yo creo a mi manera. Hace poco me decía alguien, yo evangelizo a mi manera, yo hablo con Jesús y a mi manera, y lo decimos. Pero cuando somos confrontados frente a esta verdad de que Jesús muere con un solo propósito y era de cubrir mi culpa para que yo pueda ser perdonado y pueda venir a Dios, entonces nos molesta mucho porque nos confronta a nuestra culpabilidad y no queremos reconocer que somos culpables. No nos gusta. Y no nos gusta que una persona inocente haya muerto por nosotros, menos nos gusta. Pero esta es la verdad. Y si yo no lo acepto, nunca podré llegar a Dios. Puedo creer, puedo hablarle a Dios, pero nunca voy a tener esa comunión. La comunión es un ida y vuelta. Para tener comunión es necesario que haya unir y venir. Eso es comunión. Ahora, si tú hablas solo y no recibes nada de Dios, nunca lo escuchas, nunca puedes interpretar que Él te está dando una respuesta, eso no te va a servir, porque es solo creer y no alcanza. Entonces Jesús, en ese gran silencio de Dios, va a enfrentar tiempos duros, horas, minutos durísimos, de toda esa tortura física que decíamos, pero cuando llega el momento crucial, que Jesús estaba muriendo, sus amigos habían huido, los discípulos se habían escondido con gran temor. Jesús, solo está su madre, está Juan, el que quedaba allí, por eso él le va a decir a Juan, le va a decir, ahí tu madre, a la madre, ahí tu hijo, para dejar como en claro que estaba encargando a su mamá a alguien, y estaban algunos soldados y otras personas curiosas, pero los allegados, los que sabían del Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de David, aquel que pedía el milagro y Jesús se lo hacía, toda esa gente estaba escondida, con mucho temor. ¿Por qué? Porque no entendían lo que estaba pasando. Creían que Jesús iba a ser para siempre con ellos, pero ahora se les iba, estaba a punto de morir. Y cuando va a morir, Jesús le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez sea la oración más dura que alguien pueda decir, que lo dijo Jesús y nadie más la tiene que decir, porque Dios a partir de ahí no va a desamparar a nadie, solamente desamparó a su Hijo para cubrir la demanda del juicio por el pecado, que era una muerte y separación de Dios, y se tuvieron que separar. Ahí Jesús siente el silencio de Dios. Dios le da la espalda literalmente al Hijo y Jesús siente que Dios le ha desamparado. Y dice que vuelve a clamar y entrega su espíritu y va a morir. Sea jueves o sea viernes, el día que haya muerto, llegamos al sábado, esas horas de silencio, de incertidumbre. Jesús en la tumba, van los judíos a hablar con Pilato y le dicen, entendemos que esta gente, sus discípulos, que Jesús había dicho que iba a resucitar y por lo tanto nosotros entendemos que ellos van a robar el cuerpo y lo van a ocultar para después decir que resucitó. Entonces dice, está bien, vamos a encomendarle una guardia para que entonces esté protegida la tumba. Entonces estaban los discípulos olvidándose que Jesús dijo que iba a resucitar, pero con una incertidumbre, un miedo tremendo, sin saber lo que iba a pasar. Aquellos judíos que lo habían impulsado a la muerte, se acordaron, aunque no creían, pero se acordaron lo que Jesús dijo, pusieron la guardia hasta que llegó el momento del terremoto. Cuando Jesús va a morir, hay un movimiento cósmico. A las 3 de la tarde queda todo oscuro, hay un sacudón, hay un terremoto, hay una figura que dice el templo, el velo del templo se va a rasgar. Yo no voy a tener tiempo ahora de explicar eso, en otra ocasión lo explicaremos, pero para aquellos que saben, obviamente eso significa libre acceso a la presencia de Dios. Para los que no saben, eso implica de que a partir de la muerte de Cristo, cualquier persona
puede venir a Dios a través de Jesús, porque el velo se rompió. Eso tiene todo un significado que lo podés investigar o podés consultarme, que con gusto podemos explicártelo. Y ahí hay algo curioso. Dice que los sepulcros se abrieron y algunos que habían muerto, algunos santos que ya habían muerto, resucitaron y andaban por el pueblo. Toda esa conmoción tan grande que ocurrió en ese momento no fue suficiente para que los discípulos recobraran entusiasmo y curiosidad, por lo menos, para venir y decir, ¿será que Jesús va a resucitar? ¿Será que algo va a pasar? Que los otros que eran contra podían haber reaccionado. Simplemente habla de un soldado que, viendo el cosmos sacudirse, los muertos salir de las tumbas, que cuando mira a Jesús puede decir verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Lo puede decir con total certeza. Pocos lo hicieron, pocos entendieron lo que estaba pasando. Bueno, al final del día viene un hombre a pedir el cuerpo y se lo lleva a una tumba que él tenía reservada, allí lo sepultan, cierran con una gran roca, ponen la guardia y todo lo demás, hasta que llega el domingo, famoso domingo de Pascua, de resurrección, le decimos los cristianos, cuando otro terremoto que va a sacudir la tierra hace correr la roca, y allí van algunas de las mujeres que acompañaban a Jesús, van hasta la tumba, pero no van a ver si resucitó. Van a llevar especias aromáticas, como era la costumbre de esa época, para rociar el lugar con esas especias y hacer un poco de duelo tal vez allí. Y oh sorpresa, se encuentran con la tumba vacía. Hasta el día de hoy la tumba de Jesús sigue vacía. Jesús de verdad resucitó. Ese fue el mayor milagro de la historia. No hay otro milagro más grande que la resurrección de Cristo, porque Él muere con propósito y resucita con propósito. Es el primero que va a resucitar para estar en la eternidad, así como tú y yo un día vamos a resucitar para juicio y vamos a estar en esa eternidad con Dios. De esa misma manera que Jesús resucitó. Él fue primicia, decía más tarde el apóstol Pablo. En esa resurrección va a transformar a los discípulos. Ellos estaban escondidos, Jesús les va a aparecer, les va a decir primero de soplar sobre ellos y va a decir, reciban de la presencia del Espíritu Santo, y luego le dice, paz a vosotros. Y en esa paz ellos entienden que ahora este Jesús era distinto, era otro Jesús. Murió un Jesús lacerado, torturado, lleno de culpa. Pero ahora resucita un Jesús glorificado, lleno de esplendor, triunfante. Triunfó sobre Satanás y triunfó sobre la muerte. La muerte no lo pudo retener y ahora aparece como ese gran triunfador para decir en el inicio de lo que se va a denominar más tarde la Iglesia de Cristo, para decirle a la Iglesia, ese mismo poder tienen ustedes. Vayan y prediquen, anuncien que Dios les ama, que Cristo murió y resucitó. Anuncian el Evangelio. Por eso la Semana Santa cobra este valor tan importante para los cristianos. Por eso el domingo de resurrección es de alegría, de festejo, de saber que hoy Cristo no está muerto, sino está vivo en el universo y está vivo en nuestros corazones y ha transformado nuestras vidas, como transformó la vida de aquellos discípulos y apóstoles que más tarde van a hacer obras portentuosas, tremendas obras, siguiendo el ejemplo de Jesús, porque ese encuentro con el resucitado les va a transformar. Ninguna persona en este planeta, no importa la época que haya sido, cuando tuvo un encuentro con el resucitado, su vida cambió para siempre. Y hoy tú tienes la oportunidad. Abre tu corazón, permite que el resucitado, que el Cristo resucitado te abrace y diga, aquí estoy contigo. Morí para que tú tuvieras perdón, pero resucité para que tú tengas salvación y comunión con el Dios eterno. Así que te invito a hacer una oración conmigo y recibir a Jesús en tu corazón para que tu vida sea transformada totalmente. Si tú has vivido algunos silencios de Dios, este es el momento de decir,
Señor, sé que en varias ocasiones no he escuchado tu respuesta, pero hoy sé que al venir a Jesús, tú me vas a abrazar y vas a salvar mi alma. Señor nuestro Dios, te damos gracias, porque hoy estamos recordando que hubo un sábado de una semana especial de hace más de 2000 años, donde hubo un gran silencio en el universo. Nada se movía, pero cuando llegó el domingo, bajo un gran movimiento cósmico, Jesús vuelve de la tumba y resucita, y hoy está vivo. Por eso más tarde decía el apóstol en el libro de los Hebreos, Jesucristo es el mismo, hoy, ayer, hoy y por siempre. El Jesús que murió por ti, está vivo, te ama y espera transformar tu vida. Tan solo dile, Jesús, ayúdame, sálvame, y así lo hará. Nos despedimos, será hasta la próxima, deseando de todo mi corazón que estas palabras te hayan ayudado y mucho.